Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Bienvenidos, buenas noches a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y entender el proceso electoral que cada vez está más cerca. Esta noche iniciamos una serie de entrevistas con candidatos al Congreso de la Unión. En el programa de hoy estará Javier Corral, candidato del Partido Acción Nacional al Senado de la República. Antes, en nuestro corte de caja, con Mónica González analizaremos la participación política de los jóvenes y Lorenzo Córdoba desde el IFE nos explica lo que es el programa de resultados electorales que estará en operación la noche de la elección, así como el conteo rápido. Quédese con nosotros, ya comenzamos. Corte de caja. El 20 de noviembre de 1989 fue promulgada por la Organización de las Naciones Unidas la Convención de Derechos de los Niños. En nuestro país entró en vigor un año después. En México, se ha avanzado hacia la armonización del derecho interno con las exigencias internacionales a partir de una reforma al artículo 4 de la Constitución que establece el derecho de los niños y niñas a la alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, así como de la promulgación de la Ley para la Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. El 30% del padrón electoral vota por primera vez y son precisamente los niños que crecieron bajo el nuevo marco legal de reconocimiento a sus derechos quienes tienen su primera cita con las urnas. ¿Cuál es el papel de los jóvenes votantes en el proceso electoral? ¿Ha influido de alguna manera el que los jóvenes hayan sido titulares de derechos a temprana edad? Este es nuestro tema en Corte de Caja. Yo soy 132. Estamos en Corte de Caja, nos acompaña la doctora Mónica González, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experta en temas de derechos de la niñez y de la juventud. Mónica, si algo ha simbrado, si hay actores que han llegado a ocupar el escenario en estas semanas de vida política intensa en México, son los jóvenes. Jóvenes que todos los que van a votar por primera vez nacieron ya cuando existía el IFE y nacieron ya una vez aprobada la Carta, la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué experiencia vital tienen estos jóvenes que hoy están protagonizando buena parte del reclamo democrático? Pues me parece muy interesante y quisiera recordar que hace un par de meses, cuando yo inicié mi participación aquí, tuvimos un programa en el que abordamos el tema de los jóvenes que votaban por primera vez y hacíamos un recuento sobre las condiciones en las que crecieron estos jóvenes que se diferenciaban de las condiciones en las que crecimos quienes ya tenemos más edad. Y el contexto ha cambiado drásticamente, pues en los últimos meses, como tú mencionabas, en las últimas semanas. Y me parece que es importante rescatar y poder hacer una reflexión en relación con el contexto en el que crecieron estas jóvenes y estos jóvenes. Efectivamente, la Convención sobre los Derechos del Niño se aprueba por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 y se incorpora, se ratifica por el Estado mexicano en 1990. De tal manera que podemos señalar un punto de ruptura en 1990 respecto del marco jurídico destinado a los derechos de niñas y niños. Es decir, la gran diferencia es que estos jóvenes que votan hoy por primera vez crecieron ya como titulares de derechos, algo que no había ocurrido en el país y algo que, como mencionaba hace un momento, se dio a partir de 1990.
Claro, tiene que ver también pues, con un contexto de más generalizado respeto a los derechos humanos, con la apertura democrática, pero me parece que sí es importante, podríamos decir que el movimiento de los jóvenes, de cierta manera, pues se vincula o deriva de esta manera en la que crecieron, con una conciencia cada vez más profunda de que son titulares de derechos, y me parece que con una protesta en contra del autoritarismo. Y generalmente el autoritarismo se identificaba con el gobierno, con las instituciones públicas, si pensamos en 68, en fin, en distintos momentos previos de protesta juvenil, y ahora tenemos que son interpelados nuevos actores, por ejemplo, los medios masivos de comunicación. Así es, y esto es muy interesante, cómo estos jóvenes que votan por primera vez han irrumpido en la escena pública con nuevos mecanismos precisamente para hacerse oír, para hacer oír sus demandas, y con una demanda muy clara, es decir, la demanda de una protesta o de una defensa, pongámoslo en positivo, sobre el derecho a la información, y una protesta del autoritarismo que a través precisamente de la manipulación en los medios ejercen sobre todo las televisoras. Ha sido clarísimo las protestas que se han generado frente a Televisa, frente a Televisión Azteca, la demanda de que el debate se transmitiera por cadena nacional, y me parece que es muy interesante también la respuesta, la reacción que se ha generado a partir de esta intervención de los jóvenes, tanto en las televisoras, en los medios de comunicación, como también por parte de las autoridades. Han obligado, utilizando precisamente herramientas que quizá para las personas de más edad no son tan inmediatas como las redes sociales, cómo han logrado visibilizar una demanda y cómo han logrado cambios efectivos en la política pública. Me parece que estamos siendo testigos pues, de la emergencia de nuevas formas de participación, que también ha sido una demanda muy importante a partir de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque precisamente una de las características es que las niñas y los niños no pueden votar, y por ello se han tenido que idear nuevos medios de participación. Así es, son los nuevos votantes, es decir, quienes están debutando como electores, también quienes están imprimiendo, digamos, mayor aire fresco a la vida democrática de todos. Así es, y recordemos además, pues que a mí esto la verdad me parece que es una noticia alentadora, que estos jóvenes también tuvieron experiencias de participación limitadas, pero durante su infancia, es decir, los ejercicios organizados por el IFE, por ejemplo, la consulta infantil y juvenil sobre sus derechos. Exactamente, en el 94, ¿sí? Tengamos en consideración que estos jóvenes ya pudieron participar en esto, hubo posteriores consultas también en las escuelas, y es una nueva manera de involucrarse en la vida pública del país, y de además de influir en la toma de decisiones, que eso es lo que me parece muy interesante, porque además algo que es también de destacarse es que desde el discurso de los derechos del niño se reclaman nuevas formas de participación política que no se entiendan únicamente las formas vinculadas pues, a los procesos electorales, sino formas mucho más amplias y formas de entender la democracia de otra manera. Claro, esto nos estaría, digamos, también nutriendo la agenda de los derechos de los jóvenes, de los niños, más allá del derecho político, de entenderlos no solo como sujetos que tienen que ser tutelados o protegidos, sino como tú has insistido en las colaboraciones en este espacio, como titulares de derechos que no pueden ser regateados. Desde luego, son derechos que están reconocidos en la ley, que cada vez se hacen mucho más efectivos, y que además las niñas y los niños y los jóvenes de ahora los están reclamando ya cada vez más. Y me parece que ahora el reto es precisamente mantener vigente ese impulso de participación, ¿sí? Ese interés por la vida pública como algo de todos, como algo que no está circunscrito únicamente a la clase política o a quienes tienen acceso a los medios de comunicación, sino que puede ser mucho más horizontal e involucrar a todos, pues que tengan acceso pues, a algo tan básico como puede ser una computadora y acceso a las redes sociales. Claro, el hecho de que
estos jóvenes estén irrumpiendo en la escena mexicana, ¿tú crees que puede también incidir en la propia agenda de los actores políticos que tú nos has comentado? Han prestado poca atención al tema de los jóvenes e incluso de la adolescencia, quizá porque no votan. ¿Crees que puede ser un detonador para poner de nuevo en el centro una agenda de derechos más amplia de los más jóvenes de la sociedad? Pues sería lo deseable. Me parece que esto tendría, ya ha habido reacciones y respuestas por parte de los candidatos respecto a las y los jóvenes que habían sido también muy invisibilizados en los programas, en las plataformas de gobierno. Pero esto tendría además que ser un acicate para incluir los derechos de niñas y niños en la agenda, pero además para contradecir esta idea, sí, que los derechos de niñas y niños son solamente un discurso o que simplemente son receptores de ciertos derechos sociales como la salud y la educación, sino que efectivamente para la construcción de una sociedad más democrática y participativa es indispensable que se empiece a considerar esta participación desde los primeros años de la vida y que no tenemos que esperar a que se cumpla la mayoría de edad y se tenga posibilidad de derecho al voto para participar en la vida pública. Así es, y la ciudadanía empieza a los 18 años, pero la vida en sociedad no. Exacto, los niñólogos utilizamos un concepto que es la ciudadanía en desarrollo, es decir, que no podemos entenderlo como una cuestión de todo o nada, es decir, o se es ciudadano o no se es, sino que es una capacidad que se va desarrollando a lo largo de la vida y que se desarrolla precisamente a través del ejercicio de los derechos. Entonces, me parece que esto viene a reforzar lo que hemos sostenido durante los últimos años. Pues ya lo ve, los derechos se aprenden a ejercer precisamente en la práctica. Mónica, muchas gracias por nutrir, por alimentar con esta reflexión, pues el análisis de lo que han sido estas semanas de participación juvenil intensa. Esto es Corte de Caja, quédese con nosotros aquí en Observatorio 2012.